ponencia compartida por el doctor José Alfonso Gómez Calero y la doctora Gemma Guzmán. El, el doctor José Alfonso Gómez Calero es ingeniero agrónomo de la Universidad de Córdoba, por la Universidad de Córdoba, colaborador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y es actualmente responsable de su laboratorio de erosión de suelos. Su trabajo trata de combinar investigación básica y aplicada para desarrollar estrategias que prevengan y mitiguen la erosión hídrica en sistemas agrícolas, particularmente en sistemas agrícolas mediterráneos, y en este contexto investiga la medida de la escorrentía, de la erosión hídrica, de las pérdidas de carbono orgánico, modeliza la erosión hídrica y el balance de agua, la erosión por cárcavas y su control, y estudia el efecto de distintos sistemas de manejo agrícola sobre la calidad y contenido de carbono orgánico del suelo. Es autor de muchísimas publicaciones científicas y ha participado en numerosos proyectos de investigación. La doctora Gemma Guzmán Díaz es ingeniero agrónoma, ingeniero técnico de obras públicas por la Universidad de Córdoba y también desarrolla su investigación en el Instituto de Agricultura Sostenible de la Universidad del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿no? Es investigadora postdoctoral en este instituto y su trabajo está muy relacionado con el del doctor Gómez Calero en el desarrollo de trazadores de suelo y sedimento para acreditar los flujos ambientales y las prácticas y la implementación de prácticas de manejo sostenibles para controlar la erosión hídrica y preservar la salud de los sistemas agrarios. Como resultado de esas líneas de investigación es autora de muchísimos trabajos, 40 publicaciones de artículos científicos, informes, etcétera, etcétera, ¿no? Estos ponentes van a hablar de un tema evidentemente importante. Podemos estudiar los suelos y podemos ver lo que pueden hacer los suelos para nosotros si tenemos suelos. Pero si desde luego tenemos un proceso de pérdida del suelo, ahí no podemos estudiar nada ni planificar nada, ¿no? Ellos van a hablar del tema de la erosión hídrica y concretamente el título que han puesto es el de erosión hídrica para dummies o para, si lo decimos en castellano, para dummies, ¿no? En mi conocimiento del inglés, dummy quiere decir tonto, ¿no? O sea, para gente, pero el sentido, el simple, el sentido aquí es para personas que no conocen el tema, evidentemente, ¿no? O sea, que es la idea es una idea, pues, ilustrativa, ¿no? De lo que se puede hacer. Entonces, sin más preámbulos, paso la palabra al doctor José Alfonso Gómez Calero que se alternará con la doctora Gemma Guzmán en el desarrollo de esta ponencia. Adelante. Muy bien, pues como el tiempo va justo, simplemente dar las gracias a los organizadores por poder estar aquí esta mañana y explicaros que, bueno, vamos a tratar de no aburriros mucho y en bloques cortitos, pues explicar una serie de conceptos básicos. En primer lugar, aunque estamos aquí con eminencias en el tema del suelo, recordar un poco qué es un suelo, y voy a incidir en algo que han hablado los dos profesores que me han precedido. El suelo, mucha gente podría confundir y pensar que esto es un suelo de Almería o de Roqueta, esto es una imagen del regolito de Marte, pero una de las primeras definiciones, incluso en la Wikipedia, que remarca es que un suelo es algo que soporta vida. Una mezcla de materiales orgánicos e inorgánicos que soporta vida. La FAO se queda corta porque dice únicamente que es el medio natural para el crecimiento de las plantas, pero si lo reducimos tanto, pues nos podemos quedar con un medio. Pero a mí la definición que más me gusta, e incide yo creo que en el objetivo de esta mañana, es que el suelo es la de Hans Jenny, que es un edafólogo que muchos de los que trabajamos en el tema apreciamos bastante. El suelo es un medio natural que se forma a partir de un medio inerte, que es el material parental que veis aquí en este horizonte C, que estoy marcando con mi ratón, y que de manera gradual va incorporando vida, componentes orgánicos, hasta hacer una fina capa que sostiene la vida en el planeta. ¿Esto qué es? Mezcla componentes orgánicos, inorgánicos, una formación gradual. Y debido a esa formación gradual, cuando veis los suelos, los veis de manera en distintos horizontes. Esto es lo que, de manera intuitiva, muchísimos de nosotros, aunque no hayamos pasado por un curso de edafología, reconocemos como un suelo. Los suelos
se forman fundamentalmente en base a 5 factores. Uno es el clima, otro la topografía, otro el tipo de roca que tengamos debajo, el material parental. Hay que darle tiempo, bastante tiempo, como ya os comentaré, y luego una serie de factores bióticos y biológicos que lo pueden acelerar. Eso es lo que nos explica. Aquí tenéis dos imágenes de dos paisajes muy distintos. A la izquierda es cerca de Ovejo, en la Sierra de Córdoba, a la derecha es el estado de Sao Paulo. Eso es lo que explica que cuando excavamos, y a los que nos gustan los suelos hacemos una calicata, como la que tiene el profesor Torrent detrás, o vemos un perfil, eso es lo que nos permite explicar que tengamos suelos muy distintos en ambientes muy distintos. El de la sierra que tenía a la izquierda es poco somero, tenemos un material parental muy duro, y veis que tiene un desarrollo relativamente pobre. Y el de la derecha estamos en clima tropical, materiales más blandos y tenemos un suelo mucho más profundo de casi 2 metros con un desarrollo mucho más elevado. Lo que es más importante que tengamos en mente es que el suelo se desarrolla de manera muy lenta. Si recordáis algo de mi presentación esta mañana, la primera cosa que tendréis que recordar es, como los factores son muy diversos y varían mucho, tiempo, clima, topografía, el rango es variable, pero quedaros que estamos hablando de entre 5 milésimas o 1/10 de milímetro al año. Quedaros con esa idea. El suelo es fundamental, os lo vamos a remarcar esta mañana, pero sobre todo que tengamos el suelo, no ese regolito, no ese material parental que tengamos debajo, sino esa capa de entre 1 o medio metro que sostiene la vida se forma de manera muy, muy lenta. Muy bien, hasta ahora estamos en la parte académica, pero ¿qué nos aporta? ¿Por qué es tan importante? Y aquí voy a incorporar un concepto que está muy en boga. No hay quien escriba un proyecto en nuestro área sin que lo mencione, pero además, aparte de eso, tiene cierto sentido, que es de los servicios ecosistémicos. Básicamente, por servicios ecosistémicos se entienden todos los recursos o procesos de los ecosistemas que beneficien a los seres humanos. Son de distintas categorías, ya habéis visto lo que ha aparecido en la parte izquierda de la diapositiva, y se aporta más o menos dependiendo de qué ecosistema estemos hablando. Si miramos levemente el cuadro que ha aparecido a la izquierda de vuestra diapositiva, veréis que son servicios ecosistémicos que un suelo nos está proporcionando. Son servicios de apoyo. Para empezar, se forma un suelo que nos apoya en muchas otras actividades. Sostiene la producción primaria, por ejemplo, los bosques. Está en el ciclo de nutrientes, como lo ha hablado el ponente anterior. Nos aprovisionan de alimentos, también de agua dulce o de materia, fibra y en décadas pasadas también de combustible. Ayudan a regular el clima, el ciclo hidrológico y además tienen otra serie de valores que a algunos les importarán más o menos, pero que también están ahí, que son también los educativos, los recreativos, los estéticos. Esto es una foto que a mí me gusta mucho. Estos son viñedos en Austria junto al Danubio. Si yo fuera un turista, lo primero que vería ahí serían los viñedos. Pero después de esta clase, o muchos de los edafólogos que estamos aquí, cuando uno ve esos viñedos, lo que está viendo es un montón de cosas. Ve los viñedos, pero ve el suelo. Y el suelo que está ahí está proporcionando también ayuda al turismo de esta ciudad o está proporcionando también una regulación del ciclo hidrológico para que ese pueblo siga ahí. Ese, digamos, es el segundo bloquecito que os quería comentar en este pequeño apartado. Bueno, ¿y qué es la degradación de los suelos? ¿Qué tipo de degradación de suelo hay? ¿Y por qué llevamos hablando en esto desde por lo menos un siglo en España? En resumen, si ya os he comentado en la diapositiva anterior que un suelo nos ofrece una serie de servicios, es un ente vivo que nos ofrece una serie de servicios, que su interés de uno u otro variará de las personas o las sociedades, básicamente la degeneración del suelo, esto es un suelo muy degradado cerca de Puente Genil, esto es un olivar, aunque no os lo creáis por el tamaño de las plantas que veis ahí, la degradación de los suelos simplemente consiste en reducir la capacidad de esos suelos para proporcionar esos servicios. Esos servicios hoy o en cualquier otra cosa para la que podamos querer utilizar ese suelo mañana. Imaginaros que lo que estáis viendo en la diapositiva actual, de ese olivar hay muy poco de todos los servicios que hemos hablado que pueda proporcionar hoy o mañana sin una actuación muy severa. Las causas de esa degradación pueden ser por motivos naturales o antrópicas o derivadas de la actividad humana. Esto es un ejemplo de una degradación de origen natural, es un deslizamiento de ladera enorme en el sur de Asia, pero normalmente cuando hablamos de la degradación de suelo hablamos de la actuación humana. Y ahora en la siguiente diapositiva explicaré un poquito más. Lo que tenéis a la izquierda, lo que pone Major Types y causas subyacentes, es un estudio de la FAO tratando de
estimar cuáles eran las principales causas de degradación de suelo en el mundo. Si os dais cuenta, la erosión hídrica, con un 56%, y la erosión eólica cubren casi el 90%, un poquito menos del 90% de las causas de degradación en el mundo. Las otras son la degradación química o física. Ahora veremos alguna diapositiva de eso. ¿Qué hay debajo de eso? ¿Qué es lo que ocasiona esos tipos de degradación? Si vais en el gráfico circular que tenéis debajo, está debajo la actividad agrícola, que se estima que es responsable de algo más de un cuarto, el sobrepastoreo, sobre un 30 y tantos %, la deforestación, que en muchas ocasiones está asociada a los otros dos motivos, porque normalmente la deforestación es el primer paso, no solo para explotar los bosques por su madera, sino para después darle un uso agrícola o de pastoreo. Si os dais cuenta, una parte muy importante debajo de la degradación de suelo a nivel mundial, y esto no ocurre solo hoy, sino lo explicaré un poquito más en las siguientes diapositivas, la actividad agrícola y ganadera está detrás de ella. Por eso es por lo que en el currículum de cualquiera que trabaje en estos sistemas, agricultura o ganadería, la degradación de suelos aparece de una u otra manera. Los tipos de erosión de suelo básicamente se pueden reducir en 4. Una es la erosión hídrica, que es la que veis cualquier día, como el día de lluvia que tenemos hoy, que circuléis alrededor de Córdoba. Esto es una cárcava muy cerca de Córdoba. La erosión eólica, que es más difícil verla de mucha magnitud en España, pero esto es una diapositiva clásica, esto es una foto de las grandes tormentas de arena que hubo en las grandes praderas americanas de Estados Unidos en los años 30. Luego hay otros dos tipos que son menos relevantes, pero muy interesantes en algunas ocasiones. Una es el desplazamiento en masa, básicamente un deslizamiento de ladera. Eso lo tenéis ahí también en la carretera a Ovejo. Y luego está la erosión por laboreo, que básicamente resulta contraintuitivo, pero es muy fácil de entender. Cuando nosotros labramos, desestabilizamos el estado de reposo de los agregados de suelo y la fuerza de la gravedad tira de ellos ladera abajo. Este es uno de los motivos por los que incluso en sitios donde hay poca erosión hídrica, si labramos mucho acabamos teniendo un desplazamiento del suelo ladera abajo. Nosotros con el laboreo ayudamos a que la fuerza de la gravedad lo desplaza hacia abajo. ¿Por qué cuando os presentaba en la diapositiva anterior veíais que la agricultura, la deforestación y la actividad ganadera estaba debajo de casi el 90% de los procesos de degradación a escala mundial? Pues porque cuando alteramos un ecosistema para darle un uso agrícola o ganadero, actuamos sobre estos 4 factores que tengo escrito a la derecha. Reducimos la cobertura de suelo. Esta imagen de la campiña de Córdoba de José Mora creo que es muy ilustrativa de lo que había antes de que empezáramos a cultivarla y el estado de cobertura que requiere la agricultura en comparación con los ecosistemas naturales. Reducimos también reducimos esta acogida propia. Reducimos la cantidad de materia orgánica y nutrientes que están circulando en ese ecosistema y también en el suelo, aparte de que hay extracción por los cultivos. Este es otro ejemplo, esto es un caso de olivar, para que nadie se piense que solo ocurre en cultivos anuales. Cuando tenemos ganadería y agricultura, incorporamos el tráfico, incorporamos un componente de degradación física por compactación, como es lo que veis aquí también cerca de Pedro Abad. Y en ocasiones, en estos sistemas agrícolas, añadimos sustancias que pueden acabar siendo dañinas y degradando el potencial de los suelos. El ejemplo más clásico es la salinización. Esto es un ejemplo de salinización en unas repúblicas centrales de Kazajstán o una de estas impronunciables, y básicamente cuando regamos lo que vamos incorporando agua con un contenido de sales más o menos alto, pero que es relevante con respecto al que tiene el agua de lluvia, y con el tiempo, si no lo manejamos mal, acabamos teniendo una acumulación de sales. Estos 4 agentes, cobertura de suelo, reducción de materia orgánica y nutrientes, tráfico y compactación y adición de sustancias, debemos de tenerlo en mente para entender qué ocurre cuando transformamos un ecosistema natural a un ecosistema agrícola o ganadero, y nos explica a entender por qué la dirección, salvo que tomemos medidas adecuadas con respecto al suelo, es en la dirección de la degradación. ¿Vale? Ahora estamos diciendo, o llevo aquí ya unos minutos diciendo, que el suelo aporta servicios ecosistémicos muy importantes,
existen una cosa que es la degradación de suelo, que es muy dañina y lo reduce, pero la siguiente pregunta es ¿cómo se cuantifica eso? A la hora de tomar decisiones, ¿en qué me afecta esto a mí, como dueño de la parcela o como vecino que estoy por debajo de la parcela y cuánto cuesta? Los daños de la erosión, cuando hablamos de daños de la erosión en cualquier zona, se distinguen normalmente en daño in situ, lo que ocurre dentro de donde está ocurriendo la erosión, y lo que ocurre fuera de esta parcela. Cuando hablamos de erosión hídrica, siempre es agua abajo, ladera abajo, que es la dirección de la escorrentía. Los daños in situ, que son los que sufre el responsable el responsable más directo de la erosión, pues se traduce fundamentalmente en daños en productividad. Esto es un ejemplo de una zona de una rotación de cereal en el norte de China, y esto es del año pasado, y lo que veis es que obviamente el dueño, la cooperativa inmensa que posee esta parcela, pues se ha quedado obviamente sin la capacidad de producir en la mitad de su parcela. Es un proceso de erosión acelerada en lo que incluye una carga. Esto, digamos, es lo que afecta al dueño de la parcela. Pero además hay muchísimos otros daños de la erosión que se ocasionan al vecino. Un ejemplo clásico, si tenéis curiosidad y a visitar el embalse de Cordovilla, que está en la provincia de Córdoba, es la colmatación de embalse. Este embalse de Cordovilla, como veis, ha perdido prácticamente todo su uso, todo el potencial de uso que tenía. Tenía un potencial de uso de regulación para el canal de riego, tenía también un potencial de uso para turbinar, aquí hay una estación generadora de energía, y esa inversión no la podemos explotar con todo su potencial, porque básicamente la erosión que estamos teniendo en todas estas parcelas, agua arriba, aquí tenéis una parcela muy bonita con el suelo desnudo, os podéis imaginar dónde irá ese suelo, me permite perder mucho de la inversión que he tenido ahí. Si vais algún día de tormenta por carretera secundaria, pensad quién va a pagar la reparación de esa carretera. La pagamos entre todos. Es una carretera provincial también en la provincia de Córdoba, y lo que ocurre con muchas de estas carreteras es que el suelo colmata las cunetas no pueden desaguar el agua, y el paso siguiente es que el agua y el barro ocupan la carretera, dañando el firme y obviamente teniendo que trabajar para... Entonces, poniendo en resumen, tenéis unos daños in situ, tenéis unos daños agua abajo, que eso tiene un coste económico directo, como ya he puesto en el ejemplo del embalse y la carretera, pero también tienen unos daños que son más difíciles de cuantificar económicamente, pero que están ahí, que es en la calidad ambiental. No tenéis que hacer un ejercicio de imaginación demasiado grande para ver qué puede ocurrir con la fauna acuática en el embalse de Cordovilla, y todo eso se resume en los costes socioeconómicos de la erosión. Lo que quiero resumiros en esta diapositiva es una estimación de esos costes. En el eje vertical tenéis los costes en dólares por hectárea y año de distintos autores. Estos son para Estados Unidos, el de Pimentel. La barra de la izquierda es los daños atribuidos, los costes atribuidos a los daños in situ, y la derecha es los costes atribuidos a la erosión agua abajo, y como veis estamos hablando de Estados Unidos del orden de $100 por hectárea y año. La ICA, la Asociación Europea de Agricultura de Conservación, estima unos valores similares para Europa. Estos valores, estas estimaciones tienen el valor que tienen, que es poner rango. La de Morgan es para Australia, en esas condiciones los daños son distintos, pero donde quiero llegaros es que los costes de la degradación de suelo son muy relevantes para el que lo ocasiona, pero son también muy relevantes para el resto de la sociedad. Este segundo motivo, no únicamente que perdemos capacidad de producir alimentos, sino que además cada vez que tenemos procesos erosivos grandes, estamos teniendo daños económicos directos que repercuten a todos, es otro de los motivos por qué hay tanto interés social y tanta presión en que los problemas de degradación de suelos en países en los que son relevantes como España se ataquen de una manera importante y eficiente. Como estamos viendo, esta quizás es la segunda o tercera diapositiva que me gustaría que mantuvierais en la mente de este pequeño bloque. Debido a los cambios de manejo, tenemos unos daños de la erosión que tienen un coste, pero este coste va a depender de la intensidad de esa erosión. Lo que os quiero resumir, lo que tenéis aquí en el eje vertical, que es la pérdida de suelo en milímetros por año, es de un trabajo de Dean Montgomery, y todo es del año 2007, y todo esto son medidas, ¿vale? Estos son experimentos en los que se midió esta erosión con distintas técnicas, y lo clasifica en función del sistema en el que estemos. La barrita horizontal
esta es la tasa de formación de suelo que él estimó, que es del orden de 0,03, un promedio de la que yo he presentado antes. Y si os dais cuenta, lo que veis es que los sistemas con vegetación natural inalterados están más o menos en equilibrio con esa tasa media de formación de suelo. Hay zonas naturales en las que también hay erosión de origen natural. Imaginaros zonas de elevación, como las zonas de Asia cerca de los Himalayas, las zonas de los Alpes en Europa, en los que hay erosión de origen geológica y se está perdiendo suelo a una tasa más alta de la que se está formando, pero el meollo de mi presentación va aquí. Y aquí, ¿qué explica Dave Montgomery en esta gráfica? Y yo os trato de transmitir. Que cuando hacemos agricultura convencional, que aquí se entiende como una agricultura que no aplica técnicas específicas de conservación de suelo, tenemos tasas de pérdida de suelo muy por encima de la tasa de formación de suelo. Lo estamos eliminando poco a poco. De hecho, si pensáis mentalmente, 4 milímetros al año en un año no lo percibís, pero en 10 años es una cantidad que podéis incluso llegar a medirla si tenéis un punto de referencia sin mucha complicación. El mensaje positivo de esto es que cuando se aplican técnicas de agricultura de conservación, que es lo que tenéis en el segundo gráfico empezando por la izquierda, alcanzamos tasas de pérdida de suelo, en este caso era por erosión hídrica, muy cercana a la tasa de formación de suelo. Estamos muy cerca de alcanzar el equilibrio indefinido y sobre todo hay un segundo concepto que os quiero ilustrar en esta diapositiva, que es el de tasa de pérdida de suelo tolerable, que es un concepto que introdujeron los norteamericanos hace ya como 8 décadas, que es que asume que en muchas condiciones va a ser muy difícil que cuando hagamos agricultura, incluso aplicando agricultura de conservación, la tasa de pérdida de suelo sea igual a la de formación de suelo, pero es lo suficientemente baja para que sigamos teniendo suelo durante un periodo de tiempo muy largo, de varios siglos, con el entendimiento implícito que durante ese periodo mejoraremos nuestras técnicas y alcanzaremos un equilibrio húmedo. Esta idea, que hay muchas zonas de agricultura convencional, cuando medimos que estamos perdiendo el suelo mucho más rápido de cuando se forma, pero que existen técnicas para revertir esa situación, es lo que me gustaría transmitiros aquí. También que os quedéis con los números, por lo menos con el número de pérdidas de suelo en milímetros, porque así permite entender cuando nos den una charla o veamos algún documento de política agraria o cualquier otra cosa. La pregunta es, ¿ha sido siempre así o esto ha sido desde que aparece el tractor agrícola? Esta es una parte que me resulta muy interesante. Vamos a ver un poquito de historia. Y solo un glimpse. Esto es Estados Unidos en los años 30. Lo mismo. Aquí hubo unos procesos de erosión hídrica y eólica muy elevadas y aquí tenéis una granja que ha perdido todo el suelo. Son unas cárcavas enormes. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es que cuando ves un poquito a Estados Unidos, ves que gente como Benjamin Franklin, que todos conocéis, George Washington, Thomas Jefferson, los dos presidentes norteamericanos, incluso cuando eran grandes propietarios, antes de que se independizaran de los británicos, ya hablaban de los problemas de conservación de suelo. Los problemas que os he comentado algo de cuando transformamos un ecosistema natural, que reducimos cobertura, empiezan a aparecer problemas de degradación. Cuando los europeos llegaron a Estados Unidos con unas técnicas más o menos ajustadas para Europa, empiezan a crear problemas todavía más graves en un ecosistema nuevo. En el siglo XIX ya se empieza a aparecer el uso del laboreo siguiendo curvas de nivel para tratar de prevenir estos problemas. Y el padre de la geología, uno de los padres, Lyell, utilizaba uno de los ejemplos más dramáticos de erosión, que son las grandes cárcavas. Había cárcavas de 15 metros de profundidad en el sur de los Estados Unidos, para ver los distintos estratos geológicos que le iban explicando y ayudando a establecer su teoría de la formación de la Tierra. Eso es lo que explica que ya en el siglo XX, voy a ir muy rápido aquí porque quiero ir acabando, empiezan a aparecer los primeros servicios técnicos de conservación de suelo. Los países que tienen más problemas y que tienen una formación y una capacidad técnica relevante son los primeros que empiezan. El primero fue Islandia. Si veis algún documental de Islandia, os daréis cuenta que su suelo es muy limitado y las condiciones son extremas. Estados Unidos empieza a darse cuenta que está perdiendo suelo y capacidad productiva de una manera acelerada. Y de hecho, en los años 20, antes de que aparecieran estas tormentas de arena, el USDA crea las primeras estaciones experimentales para mostrar métodos de conservación de suelo basados en métodos científicos. Cuando os decía historia al principio, ¿qué os quería decir? Que los problemas de erosión de suelo no son nuevos.
Y si escarbamos un poquito en estos dos casos, Islandia y Estados Unidos, ya vemos que hay una trayectoria de 2 siglos al menos excavando, dándole vueltas a esto. Mirad la fecha de este periódico. Este es un periódico de Madrid y este era un ingeniero agrónomo, un predecesor nuestro, que en el año 1908 ya publicó un artículo avisando de que estamos perdiendo mucho suelo agrícola en España. Simplemente os lo pongo como anécdota para que veáis que esto no es un problema nuevo tampoco en España. Por una de esas paradojas del destino, Hammond Bennett, que era la persona que fundó el Servicio de Conservación de Suelos de Estados Unidos, este señor con chaqueta negra, los agrónomos íbamos antes al campo así, y uno de sus últimos trabajos fue venir a España en el año 59 a hacer un estudio sobre erosión para el gobierno español. Tiene un trabajo muy bonito en el que identifica algunas zonas con mucha erosión en España, en las que algunos de nosotros seguimos trabajando. Simplemente quiero resumiros que los problemas de erosión a lo largo de la historia no son nuevos. Simplemente que os quedarais con la imagen que os puse antes, esta de José Mora, en la que se veía en la campiña de Córdoba, lo que era un bosque y lo que era una zona cultivada, podéis entender porque cuando cualquier civilización que ha intentado aplicar la agricultura, Grecia, Roma, los sumerios, las civilizaciones centroamericanas, empiezan a aparecer problemas en este desequilibrio, en cómo manejamos nuestra agricultura y cómo protegemos nuestro suelo. En vez de tener ejemplos, y que no voy a nombrar, pero bueno, por ejemplo, China o Islandia, donde seguimos teniendo problemas graves de erosión hoy. Básicamente, quedaros con este mensaje: la erosión de los suelos no es un fenómeno nuevo, es muy fácil de entender por qué se activa cualitativamente, y aunque obviamente a medida que la capacidad de actuación humana se ha acelerado, sobre todo a partir de que aparece la maquinaria, en el siglo XX, pues los procesos de degradación de suelos se han acelerado. Pero no es algo que hayamos descubierto los humanos del siglo XX. Y ya con esta voy a terminar este primer bloquecito, porque vamos a hacer bloques muy cortos la doctora Guzmán y yo. Simplemente 3 ideas básicas de conservación de suelos, que son 3 principios fundamentales. Una, aumentar la cobertura, de esto hablará la doctora Guzmán. Aparte de tener agricultura y tener buenas cosechas, queremos proteger nuestro suelo. Evitar grandes pendientes y sistematizar el terreno de manera que la escorrentía circule sin generar erosión. Y en tercer lugar, si no podemos únicamente con esos principios, pues incorporar obras como esta de control de cárcava, de lo que hablaré un poquito dentro de unos minutos. Y ese es básicamente el final de mi introducción a la erosión con principios básicos. Son principios antiguos, cómo se puede conservar los suelos, hoy se enmarcan en el contexto de la agricultura y conservación usando nuevas tecnologías, pero hoy cuando hacemos conservación de suelos tratamos de incorporar también su efecto sobre otros servicios ecosistémicos, como por ejemplo el paisaje o la mejora de la biodiversidad. Y esto de cómo proteger y mejorar el suelo será el contenido de los próximos bloquecitos que daremos la doctora Guzmán y yo a continuación. Esto es todo de mi primer bloque. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gómez Calero. Ahora es el turno de la doctora Guzmán, que va a hablar durante 14 minutos, aparentemente, sobre la medida de la erosión. Adelante. ¿Veis la presentación? Sí. Perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues después de la introducción que ha hecho José Alfonso sobre los diferentes tipos de erosión, yo voy a centrarme en una de las más importantes, que es la erosión hídrica. Para aquellos que lo saben y para los que no, me gustaría recordaros que la erosión, en este caso la erosión hídrica, es un proceso de escala que comienza con el impacto de la lluvia cuando cae en la superficie del suelo, provocando salpicaduras y movimiento y desplazamiento de partículas de suelo. Cuando esa lluvia va creando encharcamientos, se van creando láminas que van arrastrando de forma laminar suelo. Si esas láminas de agua se van concentrando en flujos preferenciales, caminos preferenciales, se van formando regueros, y si esos regueros aumentan de tamaño y de dimensiones, pues podemos observar efectos más dramáticos de la erosión, como pueden ser la erosión por cárcava. No obstante, como ha dicho también José Alfonso, existen otro tipo de erosiones, como por ejemplo los que se producen en deslizamientos,
o movimientos masivos de tierra, y si esa erosión no es superficial, sino que es subsuperficial, pues podemos observar un efecto como es el piping. Por lo tanto, la erosión hídrica es una consecuencia de un conjunto de factores, principalmente del suelo, de la topografía, de la cobertura que tenemos en la superficie del suelo, y principalmente del clima, de cómo es la lluvia, qué intensidad tiene, qué energía tiene. Pero en nuestras condiciones, en el clima mediterráneo, sabéis que hay épocas donde tenemos grandes sequías, y en los ensayos de erosión hídrica, ¿qué pasa si no tenemos lluvia? Pues no tenemos erosión, y por tanto en este tipo de ensayo, una breve mención, solamente deciros que se utilizan simuladores de lluvia de muchas tipologías, de muchas formas diferentes en función de lo que queremos simular. ¿Por qué queremos cuantificar esta erosión hídrica? ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia? Pues es fundamental para entender qué es lo que pasa en nuestro suelo, cómo podemos combatir esa degradación, esa pérdida, esa redistribución y ese movimiento de suelo, y combatir los efectos que ha dicho José Alfonso in situ, pero también fuera de nuestra zona de estudio. Entre los distintos métodos para cuantificar la erosión hídrica, pues se pueden clasificar de diferentes maneras. Los métodos o la estructura que vamos a seguir en esta presentación son estos tres: métodos directos, indirectos y numéricos, y haré una mención muy breve a cada uno de estos tres enfoques para que al final del bloque pues tengáis una idea más o menos aproximada de lo que se hace y de lo que existe. Comenzamos con los métodos directos. Como hemos dicho, uno de los primeros tipos de erosión hídrica es la erosión por salpicadura, y normalmente se suelen medir con unas copas, unos vasos de salpicadura que se llaman vasos de salpicadura de Morgan, que básicamente lo que hacen es pesar o cuantificar el suelo que se desplaza desde su posición original a la zona que tenemos delimitada para cuantificar ese desplazamiento. Esas copas o esos vasos pues se pueden acoplar a distintos sensores, se pueden modificar en función de lo que queramos evaluar, y uno de esos ejemplos, pues por ejemplo, sería acoplar este tipo de copas y vasos a sensores dispositivos, en este caso un hidrómetro, para evaluar cómo están asociadas la energía de la lluvia y la distribución de las gotas de lluvia a esa erosión por salpicadura. Otro de los métodos directos que podemos utilizar para evaluar la erosión hídrica pues son simplemente estudiando los cambios en el nivel del suelo. Son mucho más evidentes estos cambios cuando tenemos tasas de erosión altas, pero como podréis comprobar, pues están asociados también a una gran incertidumbre y ciertas limitaciones. Podemos caracterizar qué es lo que pasa en un punto, y a partir de ese punto pues definir una sección transversal, y para ello podemos utilizar pues alfileres, pines, estacas que están graduadas, y comparamos la superficie, el nivel original con el nivel después del evento erosivo. También podemos utilizar elementos del paisaje, como pueden ser peanas de los árboles, rocas, y evaluar el nivel original con el nivel actual después del periodo de estudio. Y además podemos hacer uso de técnicas como la dendrocronología o el crecimiento a raíces adventicias en función de la pérdida de superficie. Además podemos utilizar otro tipo de mecanismos, de aparatos, como pueden ser los perfilómetros, bien de agujas o bien perfilómetros láser. Y en cuanto a la caracterización de esa desviación del nivel del suelo, podemos también caracterizar las tres dimensiones, pero ya acoplando otro tipo de técnicas o combinándolo con otro tipo de técnicas, como pueden ser técnicas de fotorreconstrucción, sensores acoplados a drones y vehículos no tripulados, o por ejemplo, calculando la diferencia
entre los modelos digitales de elevación y así evaluando esas pérdidas o ese depósito, zonas de pérdida o zonas de depósito de suelo. Otro de los métodos más comunes para cuantificar las pérdidas de erosión hídrica son las parcelas de escorrentía. Las parcelas de escorrentía básicamente son unas delimitaciones que se hacen en el terreno por métodos, por chapas, elementos constructivos, en los que se delimita una área, se determina esa área, se define bien esa área y se recoge el volumen de escorrentía y sedimento procedente de esas delimitaciones, de esas áreas, en una serie de colectores. Normalmente la disposición de las parcelas de escorrentía suelen ser a lo largo de la línea de máxima pendiente de las laderas y esa serie de colectores pues pueden variar en función de los eventos esperados, siempre haciendo el diseño pensando en el evento más intenso. Pueden ser más simples, como por ejemplo o en este caso tenemos un sistema de balancines que miden pulsos de lluvia y recogen sedimentos, o un sistema de tanques de escorrentía en serie, bien sean de obra o de fibra de vidrio, en los que se recoge el sedimento en el primer tanque, el sedimento de escorrentía en el primer tanque, y conforme se van llenando van pasando al segundo y así sucesivamente. Un método más sencillo para atrapar el sedimento y la escorrentía son las trampas de sedimento o trampas Gerlach, normalmente en áreas aportadoras un poquito más pequeñas y bueno, también están asociadas a una gran incertidumbre. Otro tipo de estas trampas, pues por ejemplo, si veis en esta figura de aquí, son lo que se conocen como silt fences, en los que simplemente son unas mallas o unas gomas ancladas al terreno con estacas que permiten sujetar y controlar y recoger ese suelo que se va redistribuyendo. Otro ejemplo de trampa de sedimento, que además tiene otros beneficios asociados, pues son los buffer strips o bandas de vegetación, que básicamente son crear o favorecer la vegetación en zonas de vaguadas o en zonas próximas a los cauces para que cuando el agua y el sedimento atraviese esas zonas vegetadas y esas bandas de vegetación, el sedimento se quede atrapado en ellas. Algo similar a los tanques de escorrentía, a los colectores de escorrentía, pero a mayor escala, pues son los aforadores, que básicamente se recogen y canalizan en el punto más bajo de desagüe de una cuenca, por ejemplo, pues toda la escorrentía y todo el sedimento que se va generando después de los eventos erosivos. Hay de muchos tipos, como os podréis imaginar, y se van ajustando las formas y las dimensiones de estos aforadores al tipo de resultados que se esperan. Además, estos aforadores pues, van acompañados de una serie de sensores que miden altura de calado, que miden turbidez de la escorrentía, y eso pues, permite relacionar la cantidad de sedimento con el volumen de agua que se mueve, y además se pueden acompañar de muestreadores que permiten la toma de muestras. En cuanto a ríos o cuencas un poquito más grandes, pues una de las formas más fáciles para cuantificar ese desplazamiento de las partículas del suelo en el lecho de un cauce, pues simplemente es por pesada, se hace una pequeña oquedad y se pesa o se cuantifica la cantidad que se deposita en ella. Y en cuencas bastante más grandes, como por ejemplo esta de Estados Unidos, de unas 15.000 hectáreas, pues básicamente lo que se hace es un enfoque combinado entre campañas de campo, con toma de muestras, uso de sensores y estaciones de muestreo. Básicamente, en cuanto a los métodos directos, pues quedaros con la idea de que están asociadas a un gran número de incertidumbres, que no siempre se puede medir lo que queremos, y que antes de echarnos a andar con estos métodos, pues tenemos que echar mano de trabajos previos para ver cuál sería la forma idónea para nuestro tipo de estudio.
En cuanto a los métodos indirectos, quiero hablaros de dos. El primero de ellos es el uso de trazadores de sedimento. Un trazador de sedimento, definido de una forma muy sencilla, es una sustancia que se añade al suelo, al perfil del suelo, porque normalmente no se encuentra de forma natural en él, y permite monitorizar el suelo y seguir el suelo sin que interfiera en su movimiento. Las características de un trazador, las características ideales, pues serían esas que veis en la diapositiva. De las más importantes, pues por ejemplo, destacar que sea fácil de analizar, para que su uso se pueda extender fácilmente, que se fije bien a las partículas del suelo, que no interfiera en su movimiento, pero por desgracia ninguna de las sustancias hasta el momento pues reúne todos estos requisitos, aunque sí podemos hacer uso de algunas de sus propiedades para caracterizar procesos muy concretos. En un trabajo que hicimos hace unos años, pues identificamos básicamente 4 grupos de trazadores. El más extendido, el que de forma general es el que se usa, o por lo menos mayor cantidad de literatura hay, son el uso de isótopos radiactivos. Estos isótopos pueden encontrarse de forma natural en la Tierra, en la atmósfera, o se pueden añadir de forma artificial para este tipo de estudios. ¿Cuáles son los factores clave a tener en cuenta con este tipo de trazadores? Pues principalmente los modelos de conversión. Es decir, no podemos olvidar que tenemos que pasar de una tasa de radiación, de una actividad radiactiva, a una tasa de erosión. Y para ello se utilizan modelos de conversión que incorporan prácticas de manejo y, como veréis más adelante, la incertidumbre que ello conlleva también. Otro tipo de trazadores o otro grupo es el uso de óxidos de tierras raras, lantano, cerio, praseodimio, neodimio. Y los factores clave, los más principales del uso de estos trazadores, pues por ejemplo, por destacar algunos, es la preferencia que tienen estos trazadores por fijarse a las partículas más pequeñas del suelo, a los tamaños más finos del suelo. Por lo tanto, hay que tener cierto cuidado a la hora de interpretar los resultados. Un tercer grupo serían los trazadores magnéticos de muy diversas formas, recubiertos de película o en forma de ceniza, y comparten algunas de las limitaciones que tienen los óxidos de las tierras raras, como la selectividad por el tamaño de las partículas. Me gustaría destacar la puesta a punto por el grupo del profesor Vidal y por parte de Elías también, el uso de la magnetita. En este caso, esta magnetita se puede adquirir como un pigmento del hormigón y del cemento, y que lo hemos puesto a punto como trazador de sedimento a través de medidas de susceptibilidad magnética, y su uso hoy en día está bastante extendido y reconocido. Y por último, un cuarto grupo que es un poco cajón desastre, en el que podéis ver pues, que se usan desde arenas fluorescentes, arcillas codificadas, sensores radiofrecuencia o incluso tuercas, pero que estos trazadores están todavía en etapas experimentales y se utilizan a pequeña escala. El segundo método indirecto para cuantificar las pérdidas de suelo es el uso de la huella del sedimento o fingerprinting. Básicamente, el fundamento de esta técnica es que si tenemos diferentes fuentes que contribuyen a la producción de un sedimento y somos capaces de distinguir a través de propiedades cada una de esas fuentes, podremos discriminar qué proporción o qué fracción de cada una de esas fuentes conforman el sedimento. Y esto es relativamente sencillo en zonas donde las fuentes son bastante diferentes en cuanto a propiedades, porque al fin y al cabo se trata de discriminar mediante modelos de mezcla qué proporción de cada una de las fuentes contribuye con qué propiedad determinada. Por tanto, os podréis imaginar lo importante que es definir bien qué propiedades se van a utilizar y las propiedades de esas propiedades
además de la incertidumbre que llevan asociadas a estas mediciones. Y como os digo, esto es relativamente sencillo en zonas homogéneas, en zonas heterogéneas y no tanto en zonas homogéneas. Por tanto, en zonas homogéneas, pues estamos desarrollando o estamos estudiando la posibilidad y el potencial que tiene la utilización del ADN del suelo, de los microorganismos que conforman ese suelo, para discriminar fuentes de sedimento en cuencas o en zonas mucho más homogéneas. Esto es un ejemplo de la laguna dulce de aquí de la provincia de Córdoba. ¿Qué consideraciones en cuanto a los métodos indirectos? Pues la incertidumbre que llevamos asociada a cada una de estas metodologías, que tampoco podemos encontrar siempre algo que nos mida lo que necesitamos y que los paisajes homogéneos pues son un poquito más difíciles de estudiar con según qué enfoque. Por último, los enfoques numéricos, pues me gustaría empezar con los modelos de erosión. Modelos de erosión hay de muchísimos tipos. Por haceros una primera clasificación, pues decir que existen modelos empíricos en el que se relacionan variables de entrada independientes y variables independientes. Modelos conceptuales en los que se representa la cuenca o la ladera como celditas o pequeños depósitos en los que están conectados, o modelos con base física que se basan en la resolución de ecuaciones de conservación de masa y cantidad de movimiento. También otra forma de clasificar estos modelos es en función del área a simular, es decir, si el área se considera homogénea o si el área a simular tiene cierta heterogeneidad o algo entre medias. Al igual que ocurre con la escala temporal o escala espacial. Se pueden simular eventos por evento o simulaciones continuas de varios eventos. Al igual que dimensiones escalas espaciales más grandes o más pequeñas. Como digo, multitud de clasificaciones, y para todo aquel que quiera empezar a trabajar con modelos, pues existen numerosos trabajos donde se clasifican los tipos, los usos, las características de cada uno de ellos. ¿Cuáles serían entonces los pasos a seguir para trabajar con modelos? Primero, identificar el modelo, programarlo, identificarlo y programarlo. Calibrarlo, es decir, alimentar el modelo. ¿Con qué valores vamos a alimentarlo? Y en función del tipo de modelo, pues se obtendrán esos valores de una forma u otra. Siguiente paso sería la validación de ese modelo para ver si lo que estamos obteniendo no es muy diferente. Para ello existen diferentes índices y coeficientes, al igual que para estimar los errores y la incertidumbre del uso del modelo, de la modelización. Y por último, terminar con un análisis de sensibilidad, que básicamente lo que nos dice es cómo nos puede afectar a los resultados pues variaciones de según qué parámetros de esos modelos. Habéis visto que existe cierta complejidad y por tanto tenéis que considerar diferentes factores. Tenéis que elegir o tenéis que buscar un equilibrio entre lo difícil o el beneficio que os aporta ese modelo con el coste en tiempo, la capacidad predictiva que tiene, etcétera. Tenéis que considerar también que diferentes combinaciones de valores pueden producir el mismo resultado de salida, y la incertidumbre que conlleva el uso de modelos, tanto en los parámetros de entrada como en los parámetros de salida. Otras aproximaciones pues sería complementar estos modelos con otro tipo de índices, como el de Sediment Delivery Radio, o el índice de conectividad, o el índice de escorrentía, que nos aportan información sobre procesos mucho más concretos, o utilizar estas técnicas nuevas que pasan aprovechando que estamos en una época de agricultura 4.0, incluso 5.0, pues técnicas de machine learning, de redes neuronales para entrenar a los sistemas y que nos ayuden a interpretar y a cuantificar estas pérdidas de erosión.
Básicamente el trabajo que se está realizando en los modelos se centra en facilitar el uso y mejorar las estrategias de calibración y validación. Y bueno, después de este breve bloque hemos visto que existen muchos métodos, muchas aproximaciones, pero ¿cómo se mide? Pues ahí tenéis resumidos cuáles son los factores que tenéis que tener en cuenta a la hora de elegir un método u otro, pero principalmente llevaros el mensaje de que el enfoque o la combinación ideal sería un conjunto de diferentes aproximaciones que puedan complementar o que puedan describir en la mayor parte posible los procesos que vosotros tenéis en vuestro objeto de estudio. Y nada más en este bloque. Bien. Muchas gracias, doctora Guzmán. Ahora vamos a la siguiente presentación o parte de la presentación del doctor Juan Mezcalero, que va a hablar del control de la erosión, concretamente la erosión por cárcavas, un aspecto muy cercano y muy importante. Adelante, cuando quiera. Se ve ya, ¿no? Esperamos no marearos mucho. Voy a hablaros en los próximos minutos de lo que estáis viendo. Eso es una cárcava bastante grande en un olivar en Aguilar de la Frontera, y antes se cruzaba de un lado a otro de ese olivar. Iré muy rápido. Gema ha oído hablando de los distintos procesos de erosión, escala de ladera, en regueros también escala de ladera. Yo voy a hablar de esto, de por qué tenemos estas incisiones que parecen arroyos o ríos pequeños en nuestro paisaje, cómo se ocasionan y cómo podemos prevenirlo. Gema ha hecho hincapié en la escala cuando midamos erosión. Cuando queremos resolver un problema de erosión, la escala es muy importante, porque nos va a indicar qué proceso es dominante y cómo debemos de actuar. Lo que veis aquí es un olivar cerca de Córdoba. Esto es la finca La Conchuela. Aquí voy a sacar varias diapositivas de esta cárcava. Y cuando hablamos de erosión por cárcava, tenemos que ser muy conscientes de lo que está pasando en toda la cuenca portadora. En todo el terreno, que cuando llueve empieza a generar escorrentía y llega el agua a ese cauce. ¿Por qué? Pues porque las cárcavas, otro clásico, y si alguna vez trabajáis o encontráis con esto y habláis con agricultores en este tema, esto no ha pasado nunca. Cuando uno llega a un sitio que se forma una cárcava muy grande y te dicen esto no ha pasado nunca, puede ser verdad o mentira, pero puede que sea verdad por lo siguiente, o ellos no lo recuerden por lo siguiente. Las cárcavas normalmente van a ocurrir en una vaguada donde se concentra la escorrentía, y puede que en un momento determinado haya más escorrentía. Puede haber más escorrentía porque estamos en un periodo de más lluvia, o porque haya habido un cambio de manejo. Hemos pasado de un manejo a otro, aumentamos el coeficiente de escorrentía, imaginamos, quitamos vegetación, lo consolidamos y empieza a haber ya tanto caudal que esa vaguada no es capaz de mantenerlo sin erosionarlo. Puede ocurrir también que lo que ocurre es que aumenta la velocidad del caudal y aumenta la erodibilidad. Esto es otra causa muy común. Imaginaros todos esos arroyos efímeros que casi nunca circula agua, y en un alarde de originalidad se nos ocurre matar con herbicida o quemar o labrarlos para quitar la vegetación en su perímetro. Y existen algunas ocasiones, que no son las que vais a ver en el Valle del Guadalquivir, en lo que hay alguna erosión subterránea porque se va disolviendo los materiales del suelo, y ese es el origen de la cárcava. Pero fundamentalmente en la parte de Andalucía que nos movemos nosotros, y muchas veces en sistemas agrícolas, el aumento de las escorrentías y el aumento de la generación y la disminución de la capacidad de resistir la escorrentía de esa vaguada son las causas. La formación y desarrollo es muy fácil. Aparece ya tanta escorrentía que la vaguada no es capaz de controlar y se empieza a erosionar. Eso implica que estamos moviendo el nivel hacia el fondo y tenemos no solo erosión hacia el fondo, sino que las paredes son muy verticales que se van hundiendo. Tenemos un deslizamiento. Si os acordáis la diapositiva que os hablé antes de deslizamientos laterales, este es un proceso que actúa mucho en la erosión por cárcava. Otra cosa que ocurre es que se forma la cárcava, tenemos taludes muy verticales, tenemos unos años en los que hay poca escorrentía, pero sigue creciendo en anchura porque esos taludes se van derrumbando. Ese sedimento se queda abajo, y cuando tenemos otro periodo de mucha escorrentía que pasa por la cárcava, lo lava. Perdón, cada vez que muevo la mano se mueve el ratón.
se lava y empieza otra vez el ciclo. Y esto se va este ciclo parará o no dependiendo del material parental que tengamos. Si tenemos un material parental muy duro, como el granito que podéis tener en el Valle de los Pedroches, ya dejará, la incisión frenará. Pero si tenemos materiales muy blandos, como son los materiales sedimentarios que tenemos en gran parte del Valle del Guadalquivir, este proceso no tiene fin. Y por eso es lo que explica que si os vais moviendo en años que hay mucha precipitación por la campiña de Córdoba, veis cárcavas con un tamaño enorme, ¿vale? Entonces, voy a incidir un poco en la idea de formación y desarrollo. Lo que tenéis en este gráfico, en el eje de la derecha, es la precipitación anual en Córdoba, ¿vale? Y aquí lo que veis en este triangulito es la superficie de esta cárcava. Esta es una cárcava que hemos seguido a partir de ortofotografía histórica y que quiero ilustraros con ello. La gráfica es porque somos académicos, pero con las fotos lo podría explicar igualmente. Este es un arroyo que estaba más o menos estable, porque se veía que tenía vegetación. Tuvimos un periodo de poca lluvia, en lo que lo tapamos. El agricultor se dio cuenta que labrando poco a poco lo tapaba y podía sembrar en lo harto. Y para este agricultor o alguien que pasaba por ahí, la cárcava no existía. Cuando tenemos otra vez otro periodo de lluvia intensa, la cárcava se vuelve a formar. Y si ya nos la tapamos porque es demasiado grande para taparla o cree que no es la mejor estrategia, esto sigue creyendo. ¿A dónde quiero llegaros con esto? Primero, si alguna vez os encontráis con una situación en la que tenéis que trabajar o prevenir la erosión por cárcava, vuestro indicador de si va a haber riesgo o no es la topografía, el área y el caudal que pueda circular por ahí. Conviene preguntar, conviene que os cuente, pero el esto no ha pasado nunca o una primera inspección visual sea un poco más crítico, ¿vale? Lo segundo, esto creo que es ilustrativo, ¿cómo no se controlan? La tendencia natural, cuando se forma una cárcava, te corta la finca y tienes que mover la cosechadora dentro de 2 días, obviamente es taparla. ¿Y con qué la tapas? Pues en muchas ocasiones, perdonad, en muchas ocasiones con el mismo suelo. El mismo suelo, acordaros todo lo que os explicamos, que el mejor suelo, el horizontal, lo tenemos en superficie, pues lo más inmediato es enterrar el mejor suelo en esa cárcava hasta que dentro de N años, no sabemos cuánto, el que viene o dentro de 15 lo volvamos a perder. Esto es más bonito verlo así. La próxima vez que vayáis a Málaga, sobre el kilómetro 12 o por ahí, por la autovía, mirad a la izquierda, esto se ve. Esta diapositiva engaña, porque aquí hay una cuenca portadora que puede ser del orden de una docena de hectáreas, ¿vale? No es que se corte el cerro sin ningún motivo, pero esto es una cárcava, se formó en el verano de 2009, se tapó y en el siguiente invierno, que volvió a haber mucha precipitación, se volvió a formar. Esto es un poco para ilustrar que esta estrategia, que en un momento de desesperación te puede ayudar a salvar la situación, tiene un precio, que es el suelo que estás enterrando, y en segundo lugar no te resuelve el problema, porque el agua tendrá que seguir pasando por aquí y seguir erosionando esa zona si no la protege. Los principios de control de cárcava son bastante fáciles. Es más fácil. Normalmente el diablo está en los detalles, pero los principios son fáciles. Uno es reducir la escorrentía. Pensad que estamos pensando, igual que os he dicho que la escala espacial es la cuenca, la escala temporal cuando hablamos de corregir cárcava, tenemos que pensar en 10, 20 años. Y tenemos que pensar no en lo que ocurre en un año normal, sino en lo que ocurre en un año que llueva mucho. En un año que llueva mucho, ¿qué nos va a ocurrir? Que vamos a tener el perfil del suelo normalmente, si no saturado, casi saturado. En esas condiciones, cualquier práctica de manejo que hagamos va a reducir la escorrentía algo, como en cubiertas vegetales que Gema os comentará, pero en un año con mucha precipitación y el perfil del suelo saturado, que es cuando se nos van a formar, cuando tenemos más riesgo de que se nos formen grandes cárcavas, el efecto, nuestra capacidad de reducir la escorrentía en esas condiciones es moderado. Segundo, otra estrategia es desviar parte de la escorrentía. Esto solo se recomienda si lo podemos hacer de manera segura. No hacer un surco, lo echo a otro lado, porque podemos complicar más la forma o pasarle el problema al vecino, ¿vale? Pero bueno, sigue siendo otra alternativa y posiblemente es una alternativa que haya que considerar si la cárcava la han creado porque surge de un desvío que ocasiona una tercera parte. Un ejemplo clásico, no diré que administración pública, pero un ejemplo clásico es cuando arreglan alguna carretera secundaria y enlazan varias cunetas por el mismo desagüe, cosa que antes no pasaba. Pero en principio, fundamentalmente nos tenemos que centrar en estabilizar la carga, combinando ingeniería y vegetación. A mí me gusta este gráfico, que ahora os pondré una foto,
pero que ilustre muy bien. Esto, lo que veis a lo largo del eje es, digamos, el eje de un arroyo que se nos ha acarcavado. Y yo quiero controlar la erosión. ¿Qué hago? En cabecera revegetamos, y si veo que únicamente con la revegetación no puedo, incorporo cordones de escollera para evitar la erosión, para controlar la erosión en cabecera, evitar que esto siga moviendo ladera arriba. Y luego a lo largo del cauce coloco una serie de diques que son pequeños, ahora os explico, pondré fotos y ejemplos, en los que el objetivo de estos diques es crear una serie de escalones en los que van reteniendo algo de sedimento, pero sobre todo vayamos disipando la energía de la corriente. En realidad, esta serie de diques de retención, que es como se llama así, es una estructura de disipación de energía. Y lo que hacemos es transformar la energía cinética de la escorrentía en ruido y calor, de manera que pase por aquí sin erosionar mi cauce, y cuando vuelva a una zona de menos pendiente esté lo suficientemente remansada para que llegue al río o al arroyo sin crear una cárcava o empeorar una que ya exista. Eso, una estructura de disipación de energía, si vais camino de Jaén, a un poco antes de llegar a Cañete de las Torres, lo vais a la derecha. Es algo tan simple como esto. ¿Qué veis aquí? Una serie de pequeños diques que están hechos con prefabricados de hormigón, veis que tienen poquita altura y que han logrado, se han sedimentado, pero el objetivo no es retener el agua, que es un error común cuando se empieza a abordar de esto. El objetivo es que el agua caiga de manera controlada y vaya perdiendo la energía, ¿vale? Esto obviamente se tiene que hacer, os he dicho que hay tres criterios básicos y 3 principios de construir esta estructura de control, que son los que tenéis aquí. Hacer diques de retención no muy altos por varios motivos. Uno es, siempre pensamos de cosas, de diques que podamos hacer con medios propios. Un dique pequeño es más fácil de construir y sobre todo no se te va a matar una persona si tiene un accidente en la obra. Y además tenemos menos riesgo si falla algún dique. Si tengo 10 y me falla uno, pues los otros 9 pueden amortiguar ese fallo. Si tengo 3 de mucha altura, pues con me falle uno se va todo al diablo. Segundo lugar, que tengan un espaciamiento adecuado, que lo voy a explicar en el siguiente. Dependiendo de cómo separemos estos diques, pueden funcionar muy bien o muy mal. Y en tercer lugar, cada dique debe de tener un buen diseño. Allí hay 2 palabras que vienen de los aliviaderos de presa, aliviadero y cuenco de amortiguación, para que el agua caiga de manera controlada, que es muy fácil. ¿Qué me refiero al espaciamiento? Estos serían, lo que veis aquí, serían 2 diques. Y el espaciamiento óptimo es cuando el nivel de agua en el dique agua abajo llega al pie del dique que tengo agua arriba. Es lo que veis aquí, eso se llama un solape del 100%. ¿Por qué queremos tener eso? Por 2 motivos. El primero, que es más intuitivo, es que si no tengo esa situación, como ocurre aquí con un solape del 50%, o como aquí con un solape del 33%, aquí se va a formar un resalto hidráulico, que es que el agua cae con mucha velocidad, coge velocidad aquí y puede empezar a socavar. De manera que si no tengo este solapamiento completo, puede que se me empiece a erosionar entre dique y dique. En segundo lugar, no voy a entrar por los motivos hidráulicos, es mucho más eficiente disipando energía un solape completo como el que aquí se recomienda. Y lo que os decía antes del cuenco de amortiguación y del aliviadero, lo que queréis, este es el aliviadero, que es básicamente una hendidura en mi dique, para centrar el agua cuando tenga que fluir por el centro y no por los laterales, de manera que caiga sobre el cuenco de amortiguación, que es una zona reforzada donde el agua al caer no va a socavar. Lo que vamos buscando con estas 2 estructuras es lo mismo que con estos 2 elementos de un dique de retención, es lo mismo que vamos buscando en todas las estructuras, que el agua caiga de manera controlada. Ya os doy un poco la regla de 3, con esto casi seguro que no falláis, que es la longitud del cuenco de amortiguación para que el salte de agua no lo pase. ¿Me entendéis? Que sea 2 veces la altura de caída. Estos son los principios básicos. Obviamente, cuanto más pequeña sea la cárcava, más fácil será hacer estos diques, pero los principios básicos son tener idea del caudal que pasa y reforzarla con diques de retención y revegetación. Aquí os voy a poner algunos ejemplos. La diapositiva que os ponía de una cuenca agua arriba, al principio de un olivar, es la Conchuela. Aquí veis esta cárcava y aquí veis esa cárcava varios años después. Este es el último dique de retención, que es de bolo envuelto en escollera. Esto ya es la zona de sedimentación y esto es escollera que pusimos en el borde porque queríamos evitar que se fuera erosionando al lado. Agua abajo, quedaros con la idea de la cárcava, ¿vale? Esto es, Pepe mide 1,80 m casi, aquí tenemos varios metros de profundidad y esto es agua abajo de esta zona.
En los años de esto de tanta precipitación se formó una cárcava enorme y ahí la estrategia fue combinar diques de piedra con piquetas y mallas rellenos de bolos, y donde teníamos mucha pendiente que no podíamos hacer diques, pues poníamos grandes bolos de escollera. En esta finca la cárcava cortaba el olivar. ¿Qué hicimos? Restaurar la cárcava, perfilar las calles y colocar diques en las líneas de árboles para que el agua, se vaya remansando y por aquí se pueda seguir circulando. Voy poniendo ejemplos. Matasanos, otro olivar en la provincia de Córdoba, pues colocamos distintos diques. Y estas dos, en las 300 y Fontanar, hay una técnica cuando el área aportadora es pequeña y los caudales no son muy grandes, en los que únicamente con vegetación es posible prevenir que se erosione la vaguada sin tener que colocar diques. No voy a entrar en los cálculos, simplemente viene en la última diapositiva, os doy referencia a los materiales técnicos. Simplemente quedaros con la idea de que estas vaguadas vegetadas solo funcionan cuando estamos seguros que son condiciones de caudales relativamente pequeños. Aquí hay dos ejemplos de obras en los que hemos estado envueltos, que es en las 300 y el Fontanar en una plantación de almendros, que están funcionando bastante bien, y otro ejemplo de control de una pequeña cárcava con dique de escollera es lo que tenéis aquí en la finca Guayo. Todo esto está en unos 100 kilómetros de Córdoba. En cuanto a los diques, que digamos es lo que más hay distintas técnicas. Aquí os presento ejemplos de diques de hormigón prefabricado, de escollera, hechos a mano con perfil metálico, malla de gavión y bolo. Hay otros que se hacen con piezas prefabricadas de hormigón, y no he puesto diapositiva porque precisamente estamos en un proyecto involucrado que aún no me han permitido porque aún está empatentado. Pero el mensaje sobre esto es que lo importante si tenéis que hacer un dique es que sea estable constructivamente, pero también que siga estos principios que os digo, que el agua circule por donde queremos. Porque si no, ahora os voy a poner un par de ejemplos de lo que ocurre cuando no seguimos estos tres principios básicos. Estos son diques demasiado espaciados. Esto está cerca de la Rambla. ¿Qué pasa? ¿Os acordáis cuando os decía hace varias diapositivas que si están muy separados pueden crear una zona de socavamiento entre un dique y otro? Es lo que ha pasado aquí. Esto acabará tumbando este dique. Además, este dique no tiene aliviadero. ¿Qué ha pasado? Que ha desbordado por el perímetro. Cuando desborda por el perímetro, esto es un dique hecho agua arriba de la laguna de Zoñar, cuando un dique se crea una desviación lateral, el dique ya no funciona. Ahora lo que se va a formar es la cárcava por este lado. Todo esto, lo que os quiero recordar, si alguna vez os veis en esta tesitura, es que siguiendo unos principios básicos es posible que nos equivoquemos en uno o dos diques, pero la mayor parte del dinero que invirtamos va a ser rentable y va a ser efectivo. Es muy fácil gastarse el mismo dinero y poner el mismo esfuerzo haciéndolo mal que haciéndolo bien. La guinda de esto, la guinda de una restauración de cárcava es revegetar el perímetro y la cabecera, como he comentado antes. Aquí os pongo el ejemplo de la Conchuela, este es un ejemplo de Estados Unidos. Por concisión, no entraré en mucho detalle, pero sí quiero que miréis esta gráfica. Aquí es la anchura de estas barreras vegetales recomendadas en función del objetivo. Y quedaros con que estamos hablando de anchura de entre 2 y 6 metros. ¿A dónde quiero ir con esto? A lo que quiero ir es que cuando revegetamos una cárcava o un cauce para protegerlo de la erosión o del deslizamiento por ladera, tiene que ser con la anchura adecuada. Poner una hilita de plantita, pues queda bien, queda bonito, pero técnicamente no va a tener ningún efecto. El segundo es que con el mismo objetivo, tener una barrera de vegetación, en el que en este caso nosotros la ponemos para control de erosión por cárcava, también podemos cubrir otros objetivos como es retención de nutrientes solubles o mejorar el hábitat terrestre y el paisaje. Esta va a ser mi penúltima diapositiva y quiero que os quedéis con una idea del orden del coste. Aquí tenéis en eje vertical el coste de esta obra que he ido sacando en esas diapositivas, que había muchas fotos de las actuaciones antes y después, y están desglosados por partida. Maquinaria, si tengo que mover escollera o el material pesado, la escollera, material de los diques, los costes de personal, la revegetación. ¿Con qué quiero que os quedáis? Quedaros que son cantidades muy apreciables. Aquí en la Conchuela estamos hablando de cerca de 3.000 euros, en la Conchuela 1. La Conchuela 2, que fueron 400 metros, estamos cascándonos casi 7.000, 8.000 euros. Son cantidades relevantes. De aquí viene, no voy a entrar en lo otro, de aquí vienen dos mensajes importantes que os voy a remarcar. Estas obras son relativamente caras, entonces cuando se haga conviene hacerla pensando en que aguante.
no que aguanten un año normalito y la primera tormenta la perdamos porque es tirar el dinero. Y el segundo, que es mucho más barato actuar en zonas cuando vemos el inicio de los riesgos de la formación de la cárcava que no cuando la cárcava tiene 4, 5, 6 metros de profundidad. Básicamente, que esta va a ser mi penúltima diapositiva, insistiendo en que esto, aunque tiene unos pasos muy fáciles, suenan rimbombantes, pero son muy fáciles, si queremos hacer esto con cierto criterio y que sobre todo no se rían nuestros compañeros cuando la primera tormenta la hayamos perdido, primero tenemos que hacer un preanálisis, vamos al campo, vemos qué mapa e imágenes aéreas ha habido, cómo ha cambiado el manejo, si se ven en las imágenes aéreas cárcavas anteriores, etcétera. Hacemos unos cálculos previos en gabinete, básicamente tienen idea de qué caudal va pasando por ahí, dónde podríamos colocar los diques y determinar con qué altura o qué espaciamiento le vamos dando y ver si vamos a poner revegetación. Luego veo en campo dónde los colocaré al final. Cualquiera que ha hecho obra sabe que del plano donde lo puedo colocar varía. Es importante este replanteo porque a lo mejor hay un sitio donde no viene bien porque hay una grieta que sabéis que se va a ir el dique o alguna cosa de este estilo. Simplemente hacemos el diseño final, regateamos bastante con los contratistas y planificamos bien la obra para no cometer errores como tener una máquina para un día porque nos ha llegado tarde la escollera y cosas así. La ejecutamos y simplemente la mantenemos. Ese es un poco el criterio lógico, que es el criterio lógico de cualquier obra. Y este es el final. Como la presentación estaba grabada, pues dejo aquí unos segundos esta última, donde tenéis bastantes materiales técnicos, donde podéis profundizar en alguno de estos detalles si os interesa. Muchas gracias por vuestra atención y bueno, estamos dispuestos aquí y en cualquier otro momento a vuestras preguntas. Bien, muchas gracias, doctor Gómez Calero. Vamos ahora a pasar a la última parte de esta presentación sobre erosión hídrica y la doctora Guzmán va a hablar de control de erosión, concretamente de cubiertas vegetales. Adelante. ¿Se ve la presentación? Sí, perfectamente, se ve muy bien, sí. Vale, de acuerdo. Pues nada, para no enrollarnos mucho más, voy a ser bastante breve. Quería comentaros otra medida para controlar la erosión, que es a través del uso de cubiertas vegetales. José Alfonso ha comentado cómo se controlan las cárcavas. Yo voy a comentar cómo se controla otro tipo de erosión, como es la de a escala de ladera o de parcelas, como son la erosión laminar. Principalmente voy a centrarme en los cultivos leñosos de nuestra zona mediterránea, en los que el manejo de los suelos en este tipo de cultivos tradicionalmente se ha basado en mantener el suelo desnudo, controlando la vegetación por medios químicos, por medios físicos, como el laboreo. Y este suelo desnudo, unido a otros factores como las densidades de plantación relativamente bajas o la localización de estas explotaciones en pendientes relativamente altas, unido a factores muy característicos del clima mediterráneo que consisten en la concentración de precipitaciones con altos eventos erosivos en otoño y en invierno, pues dan lugar a imágenes como estas que durante este bloque de presentaciones habéis visto ya unas cuantas que nos resultan hasta cierto punto familiares, pero que no deberían de serlo. Y ese suelo que veis en los cauces, en las carreteras, en los embalses colmatándolos, pues viene principalmente de las zonas agrícolas. Como os podéis imaginar, el primer suelo que se pierde es el suelo de los primeros centímetros del suelo, que es el suelo más fértil, donde está la mayor cantidad de nutrientes y actividad. Y no solo se traduce en esa pérdida de fertilidad, sino también en la operatividad dentro de la propia finca, como dificultando el paso o imposibilitando el paso de la maquinaria, o como han comentado los ponentes anteriores, en contaminaciones o efectos fuera de nuestra propia finca.
Una alternativa a este manejo basado en suelos desnudos, pues el uso de cubiertas vegetales, y no es algo nuevo, es algo que lleva más de 50 años estudiándose. Y en esta presentación quiero que os quedéis con unas ideas clave y unos conceptos muy básicos de lo que son las cubiertas vegetales. Principalmente estas cubiertas se clasifican en vivas o inertes. Las cubiertas inertes básicamente son la utilización de los restos de poda o bien procedentes de nuestra propia explotación o procedentes de explotaciones adyacentes. Y las cubiertas vegetales vivas bien pueden formarse utilizando la vegetación espontánea que tenemos en nuestra propia finca, seleccionando una o varias especies o no seleccionándolas, o sembrando una cubierta vegetal de una sola especie o un conjunto de ellas. Normalmente se suelen combinar el uso de la siembra de gramíneas con alguna leguminosa o alguna brásica. En función de dónde situemos, de dónde se establezca la cubierta vegetal, podemos tener cubiertas vegetales totales, la totalidad de todo el suelo de nuestra explotación, o localizadas a lo largo de las calles, entre las líneas de los árboles, o bien en todas las calles o en calles alternas. Otra forma de clasificar o de clasificar estas cubiertas es en función de su temporalidad. Las cubiertas pueden ser permanentes, estando presentes durante todo el año, o temporales, haciendo un control de la vegetación en los meses de verano, que es cuando la demanda evaporativa de los cultivos es mayor. Y ese control pues puede ser o mecánico, bien labrando, con un desbroce, o con métodos químicos, utilizando productos herbicidas, o un uso combinado, también puede utilizarse pastoreo en función de las facilidades que tengamos, de los medios propios que tengamos. Si echamos un vistazo rápido a los datos, a la encuesta de superficie de rendimientos, podemos observar que junto con el laboreo mínimo, la cubierta vegetal espontánea pues son los manejos de suelo predominantes en nuestra zona. Y si nos fijamos en qué cultivos leñosos son los que más implementan el uso de cubiertas vegetales espontáneas, pues destacan los cítricos, el olivar y siguen otros frutales como por ejemplo los almendros. Bueno, pues si sabemos que las cubiertas vegetales tienen una serie de beneficios y que se llevan estudiando desde hace muchísimos años, ¿por qué aún así hay reticencia o no se implementan en todas las explotaciones? Porque en varios trabajos y entrevistas con agricultores, reuniones con ellos, se identifican principalmente ciertas limitaciones y varias motivaciones. Y a lo largo de estas limitaciones y motivaciones, pues terminaré la presentación. Como limitaciones principales, pues competencia por agua y nutrientes, la dificultad de manejar bien la cubierta o una reducción de la producción. Motivaciones, lo hemos estado viendo, evitar la degradación de los suelos, controlar la erosión, aumentar la biodiversidad. Para combatir estas limitaciones, os voy a comentar algunos aspectos clave para evitar estas limitaciones, para combatir estas limitaciones. Fijaros en estas fotografías, son unos viñedos de la denominación de origen Montilla Moriles, de aquí de Córdoba. Estos 6 viñedos son viñedos que tienen cubierta vegetal, pero en un simple vistazo podéis ver las diferencias tan grandes que hay entre un tipo de cubierta y otro tipo de cubierta. En cuanto a biomasa, la cobertura del suelo, el porte que tienen las especies vegetales, y si la comparáis con estas otras dos fotografías, en los que estos viñedos mantienen el suelo desnudo durante todo el año, podéis ver que puede existir cierto solape o cierta vegetación existente que muchas veces hace que se confundan estos manejos. Otro de los aspectos a tener en cuenta es la buena implantación de la cubierta.
podemos tener efectos tan negativos no teniendo cubierta como teniendo una cubierta. Por tanto, es fundamental controlar el ancho de esa banda de vegetación, la densidad de las especies, o si optamos por la siembra de una cubierta vegetal, pues tener en cuenta cuándo se siembra, con qué cantidades, y un apoyo de fertilización al inicio suele ser requerido hasta una buena implementación. Otro aspecto a tener en cuenta es la maduración de las especies, porque no solo depende de la pluviometría de los años, de las especies que tenemos, sino que también depende de en qué zona de estudio nos encontramos. Estos son tres variedades que normalmente se utilizan en mezcla, en siembras de cubiertas vegetales, y en función de la localización de los ensayos, pues se pueden diferenciar diferentes periodos de madurez. Por último, una de las limitaciones que más preocupan a los agricultores a la hora de establecer estas cubiertas es una posible pérdida en la producción del cultivo principal. Y para evitar esto es fundamental el control de la cubierta. Para ello hay que tener en cuenta factores como las fechas, la variabilidad de cada año en pluviometría y las necesidades de cada una de las especies seleccionadas. En esta gráfica simplemente comentaros que todo lo que queda por debajo de la línea azul fueron controles de cubierta en mediados de primavera o primavera tardía, y son los que reportaron ligeras pérdidas o mermas en la producción. En cuanto a las motivaciones, pues por norma general y a medio y largo plazo son evidentes los beneficios de las cubiertas vegetales, tanto en propiedades físicas como propiedades químicas y propiedades biológicas. Para controlar la erosión, en este caso estoy hablando de suelo, el control del sedimento, pues sí me gustaría que echarais un vistazo a esta gráfica en la que se representan pérdidas de suelo por hectárea y año en función del tipo de manejo que se tiene. Mientras que el no laboreo con suelo desnudo es el manejo que reporta las mayores pérdidas de suelo, quiero que os fijéis que los manejos con cubierta sí que presentan una reducción significativa en esas pérdidas de suelo. Y volveros a recordar el dato que José Alfonso ha hecho tanto hincapié en su presentación inicial de la tasa de formación natural del suelo, en la que debemos de aproximarnos lo mayor posible. En cuanto al control de la escorrentía, el efecto de las cubiertas pues no es tan claro y depende mucho del tipo de laboreo que se haga, del momento del laboreo que se haga y de la pluviometría de ese año. Podéis ver que hay tantas pérdidas de escorrentía en una cubierta que no está bien implantada como en un suelo desnudo con no laboreo. En cuanto a los nutrientes, al control de los nutrientes asociados a las pérdidas de suelo y agua, el efecto también debe de analizarse con cautela, porque depende no solo de la pluviometría de cada uno de los años, sino también de los nutrientes a analizar o los nutrientes a estudiar. Si nos fijamos, por ejemplo, en el caso del fósforo, el fósforo disponible en el sedimento y el fósforo disuelto en el agua de escorrentía, podemos ver que, aunque para el sedimento el manejo de cubierta reporta valores asociados de fósforo menores, para el caso de la escorrentía, el fósforo que arrastra ese agua producida por la erosión generada en la erosión hídrica es ligeramente superior al del manejo de laboreo. Para finalizar, el aspecto del aumento de la biodiversidad, pues me gustaría resaltar que este año se hace especial mención y especial interés a la biodiversidad del suelo, no solo lo que hay por encima del suelo, sino también lo que hay por debajo. Y recientemente se ha publicado un informe sobre el estado del arte de la biodiversidad de nuestros suelos.
Y como ocurre con la erosión, la biodiversidad también es un problema de escala. Y comienza con la escala de parcela, porque son muchos los beneficios en cuanto a biodiversidad se refiere. Si pasamos de un suelo así, como tenéis en esta fotografía, a un suelo así. Y me gustaría comentaros algunos de esos beneficios en un ejemplo concreto, en un ensayo que llevamos realizando desde el año 2003 en la provincia de Sevilla, en la que estamos evaluando diferentes manejos de suelo, un manejo con laboreo, una cubierta de gramíneas sembrada, una cubierta sembrada con una mezcla, una composición de semillas y la vegetación vegetal espontánea que existe en la finca. En ese ensayo no solamente se ha ido evaluando la evolución y la caracterización de las especies que se han ido sembrando para ver cuáles son las que más perduran en el tiempo y las que se establecen mejor, sino también producción de biomasa de esas cubiertas y contenido de humedad del suelo, que como os podréis imaginar, pues depende profundamente no solo de las especies, sino también de la pluviometría de cada uno de los años. En cuanto a la erosión, bueno, ya lo sabéis, la erosión en este caso se medía con un tanque de escorrentía, ya os debe de sonar. En los 2 últimos años del estudio, los efectos, bueno, la pluviometría en esos 2 últimos años fue bastante mayor y en esos años con una pluviometría tan grande me gustaría destacar el efecto tan evidente que tiene el uso de una cubierta vegetal en cuanto a la retención de suelo, aunque menos, como ya sabéis también, en cuanto a un poquito más variables, podéis ver las desviaciones tan grandes que se tienen, en cuanto al control de la escorrentía. En cuanto a las propiedades físicas y químicas que hemos ido analizando durante todo este tiempo, los 3 manejos de cubierta presentan valores, por lo general, valores más favorables y en muchos casos diferentes estadísticamente con respecto al manejo del laboreo. Y en cuanto a propiedades biológicas o microfauna, sí que me gustaría comentaros que las cubiertas compuestas, las cubiertas de una composición de mezcla y la vegetación espontánea sí que reportaron valores superiores y valores más favorables de fauna auxiliar, en este caso artrópodos, son muy útiles para el control integrado de plagas. Para los microorganismos también hemos hecho algunas mediciones. En este caso, en esta gráfica lo que os muestro es la respiración del suelo, es decir, una medida indirecta de lo activo que son las comunidades de microorganismos que viven en nuestro suelo. Y de igual forma, los 3 manejos con cubiertas presentaron mayores actividades, mayor respiración en comparación con el laboreo tradicional. En este caso también se caracterizaron y se han evaluado las comunidades y las colonias bacterianas, y no solo los manejos de cubierta reportaron mayores índices de riqueza de comunidades bacterianas, sino que también se observaron diferencias en esas comunidades de bacterias que existen. Además de poder relacionar esas diferentes comunidades de bacterias con algunas de las propiedades físicas y químicas que se midieron en este ensayo. Eso es lo que ocurre a escala de parcela, pero a escala de paisaje, el efecto de la biodiversidad, el paisaje tiene mucho que ver y mucho que decir. Aquí podéis ver una imagen aérea de un paisaje homogéneo y no debemos de tender a esto, debemos de tender a paisajes que rompan esa homogeneidad, esa heterogeneidad, que ayuden a que se potencie el uso de la vegetación arbórea, vegetación perenne, para diversificar ese paisaje homogéneo. ¿Cuáles son esos puntos o esos focos a los que hay que prestar especial atención y especial protección? Pues a los elementos que ya existen,
como pueden ser setos, sotos, bosques, islas, plantaciones lineales, pero especial la atención a elementos potenciales que son susceptibles de ser revegetados o de ser mejorados, como pueden ser las lindes entre fincas, las cárcalas, como ha comentado José Alfonso, o los linderos. Esa combinación de escala de paisaje y escala de parcela favorece la creación, la potenciación de los diferentes servicios ecosistémicos que hemos visto en la primera presentación. Y por último, y a modo de resumen, pues para los que estéis pensando en implementar cubiertas o introduciros en este mundo, fundamental que conozcáis o que defináis bien esta serie de criterios para hacer una buena elección, saber para qué queréis la cubierta, cómo es vuestra explotación, si optáis por una mezcla de semillas sembradas, ver el coste, evaluar los costes y la disponibilidad de semillas. Y poco más. Aquí, a modo de resumen, os dejo las características de algunas de las especies que normalmente se suelen utilizar como cubiertas vegetales, con algunas de las características deseadas de estas cubiertas. Y un resumen de los diferentes objetivos que se pueden perseguir con el uso de cubiertas, y en función de ese objetivo, qué tipo de cubierta podríais utilizar, cuáles son sus características y un breve resumen para realizar la toma de decisión. Por el momento, pues se están estudiando nuevas composiciones de mezclas, se están evaluando las fenologías en distintos ambientes de esas mezclas. Tenéis que tener en cuenta que el efecto de las cubiertas vegetales no es un efecto inmediato por norma general, sino que es un efecto a medio y largo plazo, y que si optáis por cubiertas sembradas, pues debéis de optar por especies que sean autóctonas y que vayan a perdurar en el tiempo para evitar futuras resiembras o costes adicionales. Y bueno, para finalizar, como ha dicho José Alfonso, pertenecemos al Laboratorio de Erosión de Suelos, que está en el Instituto de Agricultura Sostenible. Y bueno, a pesar de estar ahí, pues somos muchos compañeros de la UCO, de IFAPA, del Botánico y del Ayuntamiento que trabajamos en esto desde hace muchos años y estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Guzmán. Tenemos tiempo, vamos retrasados con respecto a nuestra idea inicial. Tenemos tiempo ahora una breve cuestión. De Vidal Barrón, muchas gracias por tu charla, muy ilustrativa. ¿Has observado en los últimos años mitigación en la erosión en los suelos de su entorno? ¿Ha sido por el convencimiento del agricultor o por el apoyo de la administración? Bien, José Alfonso o Gemma. Respondo yo de primera. Mi impresión es que ha habido un incremento en el uso de cubiertas. Y eso ha venido fundamentalmente implicado por dos motivos. Uno, la PAC, y el otro, que hay sistemas y certificados como la producción integrada y la producción ecológica que han ido promoviéndolo. Entonces, mi impresión, hablando de erosión a escala de ladera, en los sistemas de leñosos es que ha habido una reducción sensible, pero seguimos sin llegar a donde queremos. Y el motivo detrás fundamentalmente han sido, aunque hay interés, pero yo creo que ha sido requerimiento normativo, bien de PAC o de sistemas certificados. Porque no es que no haya interés, mi impresión con este tema es que el día a día te come al agricultor a la hora de la toma de decisiones. Con lo cual esto ha ido siempre en un segundo plano. Y eso ha potenciado la PAC y sistemas certificados que lo exijan, que eso sube un poco en la lista de prioridades. Entonces, en resumen, ha mejorado un poco. De acuerdo. Bien, pues muchas gracias.